Bueno, hoy es sesión del 13 de junio del 2024 del seminario Suárez en la que se está leyendo la Disputación Metafísica 19. Eh, ¿Cómo quedasteis el otro día para leer? Sigo leyendo yo, no pasa Sí. nada, sí. Vale. Yo lo que quería señalar es que hay dos párrafos que me parecen muy importantes del otro día. Uno es aquel en el cual la libertad se defiende recurriendo al argumento de la experiencia. No sé si lo recordáis. Espera. ¿Eh? Y Es que la semana pasada quedamos un poco así, que igual habíamos pasado cosas importantes. esa es muy Es que importante. se leyó de un tirón 1 hora y media, entonces, Vale, bueno, hay dos cosas importantes. Esa una y la otra cuando se discute, cuando dice que los fines también se deliberan. La de la experiencia, o sea, cada vez que un filósofo echa mano del mundo experiencial, está poniendo el criterio metateórico eh, respecto de la teoría que sea. O sea, está creando un criterio de validación del pensamiento acuñado que lo pone en la experiencia de la vida. Con lo cual, tienes un criterio para decidir todo lo que es ferralla y lo poco que puedes. O sea, y la base ontológica está colocada, y la base está colocada fuera de la teoría. No es la teoría la que te va a decir que tú eres libre. La libertad es ontológica. Estamos en una ontología, ¿no? O sea, eso es una radicalidad. Esa es una radicalidad que yo solo conozco a Suárez, a Hegel, saber de la experiencia de la conciencia, es como se subtitula fenomenología, a Nicolai Hartmann, que dice que las bases, tiene una ontología, que dice que las bases de toda ontología están en el pensamiento cotidiano y en la vida cotidiana, y que ese es el fondo que alimenta todo, la ontología, la construcción ontológica, y también es el fondo de imaginaciones del cual salen las intuiciones que producirán luego preguntas científicas, ¿no? O sea, esa es la ontología Hartmann. Eh, y Lukács, que coge la ontología Hartmann, en este caso, coge a Hegel, el chasis Hegel, y le mete pensamiento cotidiano y vida cotidiana, que son dos. Las 160 primeras páginas de la estética se titulan El pensamiento cotidiano y la vida cotidiana. Y Lukács escribió una ontología, ¿eh? Luego, después de la estética. La estética es una ontología, pero solo conozco estos. Y son los que son conscientemente ontólogos, los que son conscientemente pensadores que conciben que hay que replanteárselo todo desde el principio. El problema de la ontología es que cuando uno piensa que la ontología será en todo caso un expos de lo que dicen las ciencias, una síntesis de las ciencias, dice, bueno, ya tenemos las ciencias, ¿para qué queremos esa ferralla? No, no, la ontología está al principio para esta gente, ¿eh? Es una elaboración. Y bueno, eso de recurrir a la experiencia para fundamentar la libertad, es recurrir a la experiencia de la vida para tal. Y luego la otra cosa, o sea, es de una gran radicalidad, es un disruptivo. El propio Santo Tomás, que yo pienso que sí que debe de haber hecho una ontología, la hace inconscientemente. La hace articulando un modelo que se fabrica él, pero lo atribuye a Dios, ¿no? Entonces, Suárez sí que está ante una conciencia de ruptura civilizacional colosal, ¿eh? Y, bueno, a ver, no, la otra cosa importante es este texto de si toda intención del fin es necesaria. Cuando él dice, Aristóteles y Santo Tomás dicen que no se delibera sobre los fines. Los fines son los fines últimos de en el mundo actual, ¿no? Es el etos como cultura material de vida, y para Aristóteles no hay historicidad, no tiene. Y la mejor vida es la de los griegos, y dentro de los griegos hay unas mejores y otras peores. La vida buena está predefinida y son los fines, el buen vivir. Entonces, sobre esto no se puede deliberar. El buen vivir es el vivir bueno, y el vivir bueno es el buen vivir. Se puede deliberar sobre objetivos, medios, instrumentos, si eh, decidir obtener tal cosa es un buen vivir, lleva al buen vivir, ahí te puedes equivocar.
Entonces ahí tienes que deliberar y tienes que elegir. Boulesis, deliberación y proairesis, elección. Esto es ética nicomaquia, ¿eh? Y es un poco, bueno, es muy claro. Entonces, si tú tienes una eticidad que es la buena y la sabes como buena, eh, a pesar de que te puedas equivocar al elegir los medios, y Aristóteles insiste mucho en esto, ¿no? Porque la- el ser humano tiene que actuar para llegar ahí. Y cada actuación humana es singular, concreta, es situacional. No hay ciencia de la acción singular. Tienes que decidir constantemente y te puedes equivocar, pero tú sabes cuál es el mundo al que quieres llegar. Si el mundo ese al que quieres llegar ya está predeterminado, el conocimiento, el entendimiento va por delante de la razón. El mundo, el entendimiento, que es esa categoría que nos cuenta aquí, que es la que estudia el mundo, va por delante de la razón, que es el instrumento de deliberación, pero deliberamos sobre cómo llegar a eso bueno, ¿no? Sin embargo, él rompe aquí, con que hay un etos fijo, e inmediatamente después va a decir que la razón está por delante del entendimiento, que es todo lo que nos va a contar ahora, ¿no? Bueno, primero va a haber un debate que, que es en realidad sobre praxis y poiesis, pero después está el debate sobre si sobre si la razón va por delante del entendimiento o el entendimiento va por delante de la razón. Y si la voluntad va por delante, la razón como voluntad va por delante del conocer o el conocer va por delante de la voluntad. Si la vida buena está fija y es, digamos, natural, el conocerla va por delante del elegir. Si somos un ser constituyente que se dota a sí mismo porque es causa libre, no tiene fines predeterminados por nadie, y tan buena es la civilización china como la cualquiera, si somos un ser libre, va por delante la deliberación, la voluntad de autoconstituirnos como ser constituyente en una eticidad, o sea, y elegir fines y decir esta es nuestra vida buena, va por delante del conocer lo que lleva a esa vida buena, porque no existe como un modelo pre. No sé, he intentado ser muy rápido. ¿Se entiende la relación? Bueno, pues esto era lo que me sabía muy mal no haber estado. Bueno, pues bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Estábamos en la 375, ¿verdad? En las 375 de la sección quinta, el punto número 9 de la sección quinta. Vale. ¿Empiezo? Vale. El libre albedrío no es una potencia distinta del entendimiento y de la voluntad. 9. Se rechaza la opinión del Jalense. Así pues, suponiendo que la facultad libre radica próximamente en alguna potencia del alma o de la sustancia intelectual, queda por investigar cuál sea esa potencia. Y en primer lugar, no faltaron quienes afirmasen que es una potencia distinta del entendimiento y de la voluntad. Así lo sostiene Alejandro de Hals, donde dice que el libre albedrío, considerado propia y es cierta potencia motriz distinta del entendimiento y de la voluntad. Pero esta opinión es indemostrable e ininteligible. En efecto, o se trata de una potencia que mueve localmente o de una potencia que mueve a otras potencias en orden a sus actos. Claro, Acerca, el Jalense hace una definición por negación, pero no afirma nada. Entonces, de lo que no es, no se puede decir. Diga usted algo que tenga definición sustantiva y le voy a decir a usted, usted está equivocado, pero es que se equivoca porque no dice que es. Bueno, esta sería la argumentación. acerca de la primera, es probable que el alma, o también en las inteligencias, sea distinta del entendimiento y de la voluntad, ya para moverse a sí misma, ya para mover otras cosas, como se ha indicado arriba y se dirá también más adelante al tratar de las inteligencias creadas. Sin embargo, la libertad no puede estar colocada formalmente en esta potencia. Primero porque esa potencia no realiza propiamente un acto inmanente,
sino una acción transeúnte, por lo cual es más imperfecta de lo que se requiere para ser capaz de libertad formal. O sea, la libertad es inmanente. O sea, la libertad es inmanente al ser humano. O sea, eh, estamos creados de tal manera, digamos, por trivializar, Dios nos creó, nos dio una patada y nos dijo, toma 20 duros y ya te las compongas. Dios no está constantemente cuidando de nosotros para hacernos libres. Nos ha hecho libres y ha dicho, resuélvetelas. El concepto de creación de Suárez es así de potente, de este tío, ¿no? Nos ha hecho causa libre, allí te las compongas. Y no tienes eticidad, discutes sobre tus fines, ahí te las compongas. Y yo no te he dicho que vivas de una determinada manera, ahí no tienes fines, no tienes eticidad, ahí te las compongas. Esto es fundamental porque parece que es una destrucción, pero si no, obligaremos a los chinos, que tienen una cultura soberbia, a querer vivir como un señor de Medinaceli, o como un señor de Burgos, o como un señor de Vic. Porque la buena vida es la que nos... No, múltiples eticidades. Por lo tanto, bueno, ahí ya se entra en lo herético, ¿no? La misa tiene que ser dicha en chino clásico, la misa tiene que ser hecha con sake y harina de arroz. Hasta ahí llegan los jesuitas. O sea, claro, pero es que han descubierto las eticidades. Este es el asunto. O sea, esto es un pensamiento de una potencia soberbia. Bueno, han descubierto lo que es bueno, la modernidad les ha llevado a conocer mundo y no van a decir el pasmo que tiene Matteo Ricci ante la civilización china. Bueno, ¿no? Bueno, los que van al Japón, bueno, toda esta gente, ¿no? Bueno, este es el asunto. Segundo, porque dicha potencia no pasa al acto si no es aplicada por la voluntad, pues un ángel o un hombre se mueve a sí mismo o mueve otras cosas cuando quiere. Más aún, en general, el principio del movimiento en los vivientes más perfectos es el apetito. Luego, esa potencia no es libre de manera activa, por así decirlo, o electiva, sino de modo pasivo o imperativo. Nos ha colado una cosa en contra de Santo Tomás. Santo Tomás dice que nos movemos porque constantemente Dios está ayudando a que se realice nuestra voluntad, dándonos la fuerza eficiente para poder movernos. Este es el modelo, el otro modelo, vaya. ¿Eh? Por tanto, no es una potencia libre en sí misma, sino sometida a una potencia libre. En consecuencia, su acto únicamente es voluntario por denominación del acto de otra potencia, no intrínsecamente por sí misma, lo cual es necesario para la potencia formalmente libre, como expondré poco después. Si se trata, en cambio, de una potencia que mueve a otras, tal potencia en la criatura intelectual no es distinta de la voluntad y el entendimiento, porque hablando de la moción objetiva, en ese sentido el entendimiento mueve a la voluntad. Si nos referimos a la moción efectiva o que aplica a la operación, en tal sentido es la voluntad la que mueve no solo a sí misma, sino también a las otras potencias. Pues no nos aplicamos a obrar libremente, sino porque queremos. Consiguientemente, es superfluo e ininteligible imaginar otra potencia ya, que no nos inclinamos y aplicamos a la operación, sino apeteciendo y queriendo. Bueno, esto, remachar clavos. Si acaso, Alejandro de Hals no establece una distinción real, sino conceptual, entre esta potencia que mueve a otras potencias y la voluntad, y dice en este sentido que el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad. En primer lugar, solo difiere de nosotros en los términos. En segundo lugar, no explica suficientemente la función del libre albedrío, porque no consiste adecuadamente en la moción de otras potencias, sino también en la volición de cualquier objeto con potestad de no quererlo. Téngase, pues, por evidente y cierto que esta facultad en la que radica próximamente la libertad formal no es distinta del entendimiento y de la voluntad. ¿Cuál de estos? Aquí, o sea, el elemento de voluntad como constituyente de civilización, voluntad práctica, está, a ver, el libre albedrío entendido tal y como se nos explica puede ser decir, yo soy libre de elegir qué es lo que quiero, pero no soy libre de querer lo que quiero. Pues porque
Por naturaleza el jamón nos gusta a todos, porque tenemos esa naturaleza, o porque tenemos la inclinación al pecado. Estos dicen, nosotros somos la voluntad constituyente que genera los principios que vamos a querer querer. A querer querer. ¿Eh? Esto es lo que hay aquí. ¿Eh? ¿Cuál de estas potencias sea queda por explicar? La libertad formal no radica en el entendimiento, sino en la voluntad sola. 11. La libertad no está compuesta formalmente por la razón y la voluntad. En este punto pueden darse tres interpretaciones. La primera es que el entendimiento y la voluntad integran simultánea y formalmente la libertad de albedrío, de suerte que una y otra de estas potencias es formalmente libre en sus actos y de la libertad de ambas resulta la perfecta libertad del hombre con sus actos humanos. Sostuvo esta interpretación Durando, donde dice primero que el entendimiento simultáneamente con la voluntad es una potencia formalmente libre, y piensa que es opinión de Aristóteles en noveno de la Metafísica, lugar en que dice distintamente que las potencias naturales son libres. Después añade Durando que el entendimiento es libre con prioridad y mayor perfección, ya que siendo la libertad una propiedad de la potencia racional, aquella que sea más perfectamente racional será más perfectamente libre. Pero el entendimiento es una potencia racional más perfecta e incluso él solo es propia y casi esencialmente racional, mientras que la voluntad únicamente lo es por cierta participación o subordinación en cuanto tiene aptitud para ser dirigida por la razón. Luego el Y el entendimiento, sometimiento, la voluntad será buena en este modelo si se somete al entendimiento. ¿Eh? Y el entendimiento nos dice cuáles son los fines buenos, que son los que todos conocemos, y cuáles son la praxis, porque Aristóteles es un praxeólogo, ¿eh? La praxis que hay que realizar para obtener y reproducir esa vida buena. ¿Eh? Entonces, claro, lo más perfecto es el entendimiento y la voluntad quiere perfección por participación del entendimiento. ¿Eh? Esta, es luego, esta no es la opción suya, claro. no. Luego el entendimiento es también primariamente libre. Se confirma porque el entendimiento no solo es libre, sino que además es raíz de la libertad de la voluntad, porque de la indiferencia del juicio que incumbe al intelecto nace la indiferencia de la elección, que corresponde a la voluntad. Consiguientemente, la libertad es anterior y más perfecta en el entendimiento, pues aquello por causa de lo que una cosa es tal, lo es a su vez en mayor medida. Por último, de ahí parece concluir implícitamente Durando que el libre albedrío está como compuesto formalmente del entendimiento y de la voluntad. Por eso el maestro, en el lugar citado y Santo Tomás, definen el libre albedrío como la facultad de la voluntad y la razón, pues la conjunción y no debe tomarse en sentido copulativo, sino colectivo. Por consiguiente, la función del libre albedrío no radica en el juicio solo ni en una sola elección, sino en uno y otra simultáneamente. 12. La libertad no radica formalmente en el entendimiento solo. La segunda interpretación puede ser que la libertad se da formalmente en el entendimiento solo y no en la voluntad. Esta interpretación no la encuentro en ningún autor, mas parece que puede fundamentarse con bastante probabilidad en cierta sentencia admitida por muchos, a saber, que la voluntad es determinada absolutamente a la elección por el juicio del entendimiento, de tal manera que ni puede determinarse a elegir algo sin dicho juicio, ni, puesto éste, tiene posibilidad de discrepar de él o no adecuarse a él. Normalmente esto de argumentar razonamientos que no tienen autor no es lo habitual de él. Yo he pensado, pero esto que lo hace porque argumentando esto, que dice que no tiene ningún autor, queda muy claro lo que significa que sea el entendimiento lo que dirige, es decir, eso es la libertad, que el entendimiento nos diga qué es lo que tenemos, o sea, que el entendimiento nos diga esto es lo bueno, significa una opción de valor ya no, que no depende de nosotros, está naturalizada. Y este nos está diciendo, la axiología de valor integrada en toda eticidad y sus axiologías de valor, las creamos nosotros y a partir de que las hemos creado, entonces sabemos lo que es lo bueno, si queremos reproducirlas, ¿vale? ¿No? Esto.
Esto sería por aquí, no sé, Sí, ¿se sí. entiende lo que quiero decir? Y por qué se me ocurre que esta cosa tan rara, que no es habitual en él, que argumente sobre un juicio que nadie no tiene autores, lo expresa? Bueno, Porque de este principio se sigue abiertamente, en primer lugar, que la potencia de la voluntad no es formalmente libre. Primero, porque nunca depende de su poder el obrar y no obrar, una vez puestos todos los requisitos antecedentes, según se explicó antes. En efecto, uno de esos requisitos es el juicio de la razón, puesto el cual la voluntad no tiene poder para no obrar si se ha juzgado que debe obrar o para obrar si se ha juzgado de que no debe obrar. En segundo lugar, porque la voluntad, en su determinación, se comporta de una manera pasiva más bien que activa, ya que sigue por cierta necesidad la moción de otra facultad. Pero la libertad formal no puede darse en una potencia en cuanto movida, sino en cuanto se mueve a sí misma, como se ha demostrado. En tercer lugar, se aclara con el ejemplo de la potencia ejecutiva o locomotriz, porque ésta puede mover y cesar en el movimiento, y puede también realizar este movimiento o su contrario, a pesar de lo cual no es formalmente libre, ya que no puede hacer eso como moviéndose o determinándose a sí misma, sino en cuanto es movida y sigue necesariamente la moción de la voluntad. Luego, igual, habrá que decir que la voluntad, puesto que obedece al juicio del entendimiento con la misma necesidad, y de esta parte demostrada del modo indicado se sigue necesariamente la segunda, que la libertad radica formalmente en el entendimiento, por lo que respecta a la potestad de emitir juicio y de no emitirlo, pues de lo contrario no habrá libertad formal en ningún lugar. Y puede también confirmarse esta parte con los argumentos de Durant. a ver, este par conceptual, que es absolutamente aristotélico y escolástico, es fundamental en la filosofía de Hegel, ¿eh? En Verstand y Vernunft, entendimiento y razón. Y él lo pilla bien. La razón es la facultad mediante la cual nos autoconstituimos constantemente en eticidades. El Verstand es el prodigio de la mente humana que nos permite conocer dónde estamos. El elogio el elogio al entendimiento está en el prólogo, pero nosotros somos razón, voluntad autocreadora. ¿Eh? Este, 13. La libertad reside formalmente en la voluntad sola. La tercera interpretación es que la libertad radica formalmente en la voluntad y no en el entendimiento. La sostienen Santo Tomás, completado con lugares en que defiende lo mismo Cayetano, Capreolo, Conrado y otros tomistas. También están de acuerdo Ricardo, Escoto, Enrique. Pienso que esta opinión es certísima y quedará suficientemente probada en contra de las anteriores si demostramos que en el entendimiento no se da libertad formal por no quedar fuera de la voluntad ninguna otra potencia en la que pueda darse. Y esto puede demostrarse del siguiente modo. El entendimiento en sí mismo no es libre ni en cuanto a la especificación ni en cuanto al ejercicio de su acto. Luego no es libre de ninguna manera, pues no es posible pensar otro modo distinto de libertad. 14. Se demuestra la primera parte por qué el entendimiento está determinado por su naturaleza, a asentir a la verdad y disentir de la falsedad. Y no hay en el objeto ninguna de estas dos razones, o el entendimiento no la capta. No puede realizar ningún acto porque no puede obrar sin objeto. Se dirá que entre estos miembros cabe un medio a saber que el entendimiento no vea claramente en el objeto la verdad o la falsedad, pero que se le presente de alguna manera por razones probables o por testimonio de algo. Por tanto, en ese caso, podrá el entendimiento ser libre en cuanto a la especificación de su acto. Se responde, en primer lugar, que el entendimiento no puede determinarse por sí mismo a la especie del acto, a no ser que pueda determinarse también al ejercicio, porque una potencia no se determina a tal acto, sino es ejerciéndolo en el ejercicio del acto. Por conseguir, estamos ante una praxeología, ¿eh? Es una tradición praxeológica. O sea, y él
Suárez insiste mucho en esto, ¿no? En esta línea. Ah, por cierto, antes, el párrafo anterior, como ahora estoy repasando la ontología Lukács, me recuerda los mismos marrulleros artificios de Lukács. Está diciendo una cosa nueva y dice, no puede no ser que Marx no tenga una ontología, no puede no ser que Marx no tenga. Santo Tomás dice esto, pues yo qué sé, no me he podido mirar qué dice Santo Tomás en primera, o sea, pero yo qué sé, no sé, habría que haberlo visto, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Eh, Ser un erizo para recibir los menos sustos posibles. Por consiguiente, si demostramos que el intelecto no es por sí mismo libre en cuanto al ejercicio de su acto, con ello resultará también claro que, con respecto a tales objetos, no tiene libertad formal de especificación. Además, puede explicarse y demostrarse a priori por qué, acerca de tales objetos así propuestos, el entendimiento permanece por sí mismo como suspenso e indeterminado. No precisamente porque tenga poder y dominio intrínseco de su acto, sino tan solo porque el objeto no está aplicado de manera suficiente para que, en virtud del impulso natural por el que se inclina la verdad, sea arrastrado hacia él necesariamente. En esto se descubre la gran diferencia existente entre la voluntad y el entendimiento. Hay un ejemplo posible que yo creo, es extralimitado y caricaturesco, pero una persona le puede decir al entendimiento, estúdieme usted cómo puedo sacar de mi empresa mucha más plusvalía. Y el entendimiento, o sea, los economistas van y te lo estudian. Y otro individuo, otro entendimiento puede decir, explíqueme usted cómo podemos organizar la empresa para que entre todos podamos tomar decisiones. Y ese entendimiento se pone a estudiarlo y te lo dice. Pero el entendimiento está no solamente en función del material que hay, la empresa esa, sino en función de lo que te están preguntando como pregunta. ¿Cómo podemos mejorar o o sea, está dirigido por la voluntad de querer más dinero o por la voluntad de democratizar la empresa, para entendernos, ¿no? Esto es lo que el entendimiento puede, no tiene una especificación propia, o sea, es un instrumento al servicio de algo. Siendo como es lo que nos permite comprender la realidad. ¿Eh? Porque el entendimiento no puede estar de alguna manera indeterminado acerca de su acto, a no ser por causa de una imperfecta proposición del objeto. Proposición del objeto. En cambio, la voluntad, incluso acerca de un objeto que se le propone exactamente, puede quedar indiferente según la capacidad del objeto. Por esta razón, en el entendimiento divino no hay propiamente ninguna indiferencia en cuanto al juicio, ya que siempre es un acto de ciencia evidente y con perfecta manifestación del objeto, mientras que en la voluntad hay indiferencia con respecto a los objetos, aun cuando se le propongan de manera perfectísima. 16. Y una razón más a priori puede tomarse de la diversidad entre los objetos del entendimiento y los de la voluntad, porque el objeto formal del entendimiento es la verdad. Ahora bien, en un mismo objeto no puede haber verdad y falsedad, ya que la verdad es esencialmente indivisible, según se ha tratado arriba, por lo cual el entendimiento, esencialmente y en cuanto depende de los méritos del objeto, siempre está determinado a una sola cosa en lo concerniente a la especie del acto. Por tanto, si alguna vez no es determinado suficientemente, solo se debe a que el objeto no se le propone o aparece de manera suficiente, pero no al interno poder y dominio del mismo entendimiento sobre su acto. En cambio, el objeto de la voluntad es el bien, y un mismo objeto puede ser a la vez bueno y malo, es decir, conveniente o inconveniente, en orden a cosas diversas o bajo diversas razones, por lo cual, aun cuando se dé una perfecta proposición o un perfecto conocimiento del objeto, la potencia apetitiva puede quedar indiferente. En cuanto a la especificación, para tender hacia ese objeto o rechazarlo, por consiguiente, la indiferencia de especificación no se halla formal y esencialmente en el entendimiento, sino en la voluntad. 17.
La segunda parte acerca de la necesidad del ejercicio se demuestra porque ninguna potencia cuyo acto no sea intrínsecamente voluntario puede ser formalmente libre en cuanto al ejercicio. Pero el acto intelectual no es intrínsecamente voluntario, luego el entendimiento no es una potencia formalmente libre. Esta definición me parece muy clara, ¿no? Para que se entienda el antecedente, supongo que un acto puede ser voluntario en doble sentido. Primero, extrínsecamente por denominación recibida del acto de una potencia distinta que mueve o aplica una potencia en orden a la operación. Así, el andar es voluntario cuando uno se mueve espontáneamente. En un segundo sentido, un acto es voluntario intrínsecamente y por sí mismo a la manera como es voluntario el acto de amor. En efecto, ¿hay algo más espontáneo que amar? No obstante, hablando en absoluto, no es voluntario por denominación de otro acto, sino por sí mismo. Porque no es preciso que quien ama quiera con un acto anterior y distinto amar. Y aunque a veces alguien pueda hacer eso según su libertad, sin embargo, es accidental para el amor voluntario, porque uno puede realizar inmediatamente y sin un acto anterior el amor. A ver, Y el aquí mismo, estamos ante una clasificación que es praxis y poiesis. Esto es el utillaje que hay aquí es Aristóteles. Eh, ya que habla bueno, el ejemplo que yo, él ha hablado del andar. El andar se hace para algo, ¿no? Yo el ejemplo que siempre manejo es el de los zapatos. Un zapatero hace zapatos y los hace conforme a unas pautas de hacer, un saber hacer, ¿no? Pero una vez los zapatos están hechos, los zapatos sirven para otro saber hacer, para andar. Es más, la prueba de que sirven para eso es que el que dice si el producto es bueno o es malo no es el zapatero, sino el que se pone los zapatos y dice estos son unos buenos zapatos. Esto es la poética de Aristóteles, ¿no? Porque es que Aristóteles considera que la literatura, el arte, se hace con respecto a unas técnicas y produce un objeto que se lo apropia activamente el espectador, que es el que lo utiliza para proyectarse. Entonces, el juicio. Bueno, entonces hay una poiesis, que es una actividad que no tiene el control en sí. Y la alternativa sería, por ejemplo, el estudiar, que tiene un fin en sí mismo, o ganar una batalla, que tiene un fin en sí mismo. Podemos decir, bueno, eso abre muchas posibilidades si has ganado. Sí, sí, pero el ganar una batalla es una acción que va, como diría Aristóteles, hacia sí misma. Y el estudiar es una acción que va hacia ti mismo. Tú eres el objeto y el sujeto, que diría otro, ¿no? Tú te enriqueces estudiando. Tu fin es tú haberte automodificado estudiando más. Tal. Tu fin es eso es praxis. Y la poiesis es esta otra forma de actividad al servicio de otros fines. ¿Eh? El fin es producir un objeto que queda subordinado al servicio de otro fin, que es el andar, ¿no? Entonces, y que no consiente que el que decida si es bueno o mal zapato, salvo que seamos tontos, sea el zapatero, ¿no? O sea, el, porque entonces nos va a colocar unos zapatos estrambóticos e incomodísimos, porque son de moda, y vamos a sufrir. Bueno, esto. y el mismo amar es intrínsecamente querer el amor. Pero hay una diferencia consistente en que la primera modalidad del voluntario, el acto que se dice voluntario por denominación de otro, es objeto y efecto del mismo. Objeto ciertamente porque a él tiende el acto anterior, efecto en cambio porque dicho acto no solo es querido en calidad de objeto, sino también causado, al menos mediantemente, en cuanto, en virtud del acto de la voluntad o del apetito. Se aplica la potencia inferior a la operación. Bueno, esto sería poiesis. Aquí nuevamente. Él en un momento dado, no me acuerdo en la 31, me apabulla. Bueno, cuando uno tiene un día llegado a duras penas a ver lo que es praxis y poiesis, de repente él saca, no sé, 8, 9, 10 formas de analizar la poiesis y te deja, ¡buah! O sea, el tío, esta gente sabía, bueno, tenía un conocimiento de los clásicos enorme. Por el contrario, el acto, que por sí mismo es intrínsecamente voluntario, no se compara como objeto propio o efecto con aquel otro acto por el que es voluntario,
ya que es voluntario por sí mismo y propiamente no es objeto o efecto de sí mismo. Consiguientemente, tiene un objeto distinto al que tender directamente y es efecto de la potencia que lo realiza, y solo es voluntario por cierta reflexión virtual que incluye en sí mismo. Por eso suele decirse que es querido por modo de acto, no por modo de objeto. 18. El acto voluntario en sí siempre es realizado por el apetito. Con ello se entiende que no puede ser voluntario intrínsecamente y por sí mismo ningún acto, sino aquel que es realizado por la potencia apetitiva. Se demuestra porque el voluntario, en sentido propio, en cuanto se distingue del connatural, proviene formalmente de algún acto ilícito del apetito vital, y así en la primera modalidad del voluntario. El acto que se dice voluntario extrínsecamente recibe esa denominación de algún acto realizado por algún apetito vital que lo impera. Luego, como el acto que es voluntario por sí mismo no recibe esta denominación de otro acto realizado por el apetito, necesariamente debe ser llevado a cabo por el apetito vital. Y puede explicarse por la misma razón y modo de tal acto, pues el acto realizado por la voluntad se despliega a manera de tendencia intrínseca y espontánea y de inclinación al objeto, por lo cual esa tendencia es también espontánea por sí misma. Pero este modo de tendencia es propio de la potencia apetitiva. Luego también es propio de ella el que su acto sea intrínsecamente voluntario por sí misma. Consiguientemente, como el entendimiento no es una potencia apetitiva, es claro que su acto no es intrínsecamente voluntario por sí mismo, y esta era la segunda parte del antecedente que se asumió. Con respecto a la primera parte, que solo puede ser es libre en cuanto al ejercicio, aquella potencia cuyo acto es intrínsecamente voluntario, se explica como sigue. El ejercicio del acto, o lo que es igual, la determinación de la potencia a obrar, debe ser natural por el solo impulso de la naturaleza o voluntaria por la inclinación ilícita del operante. Esto es una clasificación también aristotélica. O sea, es decir, hay alguna capacidad que es natural, por ejemplo, el ojo, la vista. La vista es una capacidad natural, aunque la perfeccionamos. Sin embargo, las virtudes de la eticidad, el saber hacer ético y la forma de gobernar, y el saber segundo que se llama eh, dianoético, el saber comportarnos dentro del etos, virtudes dianoéticas, esto es ética nicomaquia, ¿eh? Esos los hemos creado nosotros. Y no existen ni en nosotros. Nosotros nos hacemos constructores de casas, haciendo casas, y nos hacemos, ¿qué instrumento de música pone? No me acuerdo, tocando el instrumento de música. O sea, la acción genera la potencia. O sea, en cosas naturales como la vista, la potencia visual está ahí y hay que desarrollarla, hay que mejorarla, hay que perfeccionarla. En la parte de la eticidad, a pesar de todo lo que va Aristóteles y nos cuenta eso, ¿no? Que nos hacemos, que la acción, que la praxis genera la potencia. Y es una cosa que va a desarrollar luego, no sé si en esta relección, de ella va a tirar muchísimo Suárez, ¿eh? No es posible entender otra razón por la que una causa pase a la operación, sino porque tiene tal naturaleza determinada por sí misma a esa operación, o porque quiere y apetece dicha operación. Pero la potencia libre, en cuanto al ejercicio, no es determinada a la operación por el solo impulso natural, luego Ujú. ha, luego ha de ser determinada voluntariamente, por tanto, o es determinada extrínsecamente por el voluntario que realiza otra potencia, y entonces no será una potencia libre formalmente, sino imperativamente, A ya ver, que no es... aquí estamos ante otro problema y es el del esclavo. Aquí estamos ante el sui iuris y el alieni iuris. Es libre aquel que tiene la capacidad de dirigir su propia actividad. Es aquel que tiene la potencia de dirigir la causa libre, que tiene la libertad y no se deja dirigir, ¿no?
El sui juris es el individuo cuya acción depende de sí mismo. El alieni juris es aquel, o sea, por ejemplo, un zapatero es un hombre libre, porque los zapatos los hace él y ni nadie se lo ordena. Un asalariado es esclavo, es alieni juris. ¿Eh? Esto esto este código pasado a derecho romano. En el libro sencillo, que yo no conozco más que el libro sencillo, que es las instituciones de Justiniano, escrito por Galo, ¿no? Sui juris, alieni juris. Esto sí que atraviesa además toda la tradición republicana, la tradición republicana grecolatina, no la romana, ¿eh? Es, pero bueno, pero recogí. Pero No, perdón. en el 19 en Estados Unidos, después de la abolición de la esclavitud, se plantea este debate que tú dices entre decir eso, ¿no? Y yo creo que esto ya se había planteado en el 17, los debates entre los diggers y los levelers, ¿no? En el sentido de que eso parte de Hill, ¿no? El trabajo asalariado no es, no, digamos, no es republicano o no es libre porque la persona no tiene capacidad autónoma de decidir por sí mismo y es dependiente. Y en este debate sobre si podían participar o no los diggers, que asentaban su derecho en la costumbre y la tradición de la ocupación y cultivo de tierras, se enfrentaban a los levelers, que más, eran propietarios, por decirlo así, de medianas y grandes explotaciones, que decían que ellos sí que eran independientes porque podían cultivar sus tierras, ¿no? Y en el 19, cuando en Estados Unidos se vuelve a plantear este debate, exactamente en los términos que tú estás diciendo, el trabajo asalariado no es trabajo libre. Bueno, el intento de Jefferson derrotado es dotar a toda ciudad, a toda familia de un pedazo de tierra para que sea libre. Sí, 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 es decir, Este, porque el asalariado es un dependiente, sí, sí, está bajo la protección y la sujeción y la explotación del máster, ¿no? Que dicen ellos, por tanto, no. Sí, sí. esta es la, claro, este es el grande. Pero está ese otro paquete que tú has señalado muy bien, el de los diggers, que también dicen, "No, yo tengo mi libertad trabajando en común, en la Sí, tierra es la común". otra tradición que tú decías antes, ¿no? La de la Claro, costumbre, la de comunitaria, exacto, exacto. que es otra. Y todo esto Bueno, digamos, es otra, no, sería la nuestra, ¿no? sería la nuestra. Sí, 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 sería la nuestra. De hecho, la Porque propiedad. Thompson intenta, en un momento dado, cuando escribe la obra sobre Blake, intenta hilvanar un hilo que va desde los movimientos del 17, ligando con su maestro, que era Christopher Hill, ¿no? A quien de hecho le dedica el libro de la Black Hat, ligando estos movimientos hasta el 18, trazando una especie, digamos, de, de, de línea de continuidad de un movimiento, eso entre comillas, ¿no? De costumbres en común, ¿no? Que estaba a la izquierda de lo que era el republicanismo de los románticos o era otra cosa. No, no, Sí, es... sí, sí. Esa es la clave. Sí, sí. Eso es lo que estamos discutiendo. Este señor está discutiendo estas cosas. Lo que pasa es que lo hace ferre- tan rigurosamente em, porque está batiendo el cobre de a muchas ideas, Ya. que parece es un blindado. Es uno de esos blindados que han inventado los rusos ahora, que es como una tortuga. Es un blindado para todo lo que le caiga encima, ¿no? Eh, ya que no se mueve a sí misma en cuanto al ejercicio, sino que es movida y determinada por otro, o es determinada por el voluntario intrínseco, y en ese caso es preciso que dicha potencia sea apetitiva. Luego, para que una potencia sea formalmente libre en cuanto al ejercicio, es decir, capaz de determinarse a sí misma a ejercer un acto libre,
es necesario que sea una potencia que obre voluntariamente de manera intrínseca mediante su acto. Luego, no siendo el entendimiento una potencia de esa clase, como es evidente de suyo, se concluye legítimamente que no es una potencia formalmente libre en el ejercicio de su acto. El entendimiento no puede decidir lo que es verdad y lo que es mentira. El entendimiento no puede decidir que se aburre estudiando el mundo presente, el mundo, sea el presente o el pasado, sino que se va a inventar otro mundo para estudiarlo porque es más divertido. El entendimiento está encasillado y además el entendimiento se guía por las preguntas que le obligamos a respondernos, ¿no? O sea, este es el... 20. Esto puede confirmarse, en primer lugar, por el común modo de pensar y de hablar de todos los hombres, pues como el hombre puede considerar esta cosa o la otra, si a alguno se le pregunta por qué se dedica a la consideración de esta cosa, más bien a la de otra, contestará que lo hace porque quiere, más aún, el que cree lo que no ve claramente, lo cree porque quiere con voluntad dirigida por la razón, si cree prudentemente. Por eso dicen los teólogos que creer es meritorio y depende de un afecto piadoso de la voluntad. Luego es indicio de que el entendimiento nunca se determina libremente a una de las dos partes, sino mediante la voluntad. Luego él no es formalmente libre en sí mismo. Se confirma, por último, pues cuando el acto o ejercicio del acto intelectual no se realiza por necesidad natural, el hombre no puede adoptarlo o preferirlo a la carencia de tal acto o ejercicio si no es mediante cierta elección, en virtud de lo cual ésta se prefiere a aquello. Pero Elección en griego es proairesis. Deliberación, lo que nos ha estado contando hasta ahora, boulesis. La boule era la asamblea deliberativa, la boulesis es la deliberación y la proairesis es la elección. O sea, estamos en casa, siempre que pensemos que casa es Aristóteles, ¿no? Y la pero la, praxeología, porque estos son conceptos praxeológicos, ¿eh? Esto no es hay que hacer así porque lo dice el economista o lo dice la ley, esto es deliberar cómo vamos a generar qué actividad nuestra, a dónde la dirigimos, por qué lo hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo con los demás. Es la praxeología, ¿no? Es el logos que para un griego no es palabra, sino palabra que dirige acción, ¿eh? Por eso Dios es... en el principio fue el verbo, o sea, en el principio fue el logos, pero es un logos que crea mundo. Eso es un concepto absoluto, o sea, es un logos que genera acción, es un logos que es inseparable. La palabra para un griego no puede separarse del acto, de la acción. ¿Eh? La palabra guía acción. Bueno, entonces, este es el contexto general del pensamiento griego y en concreto de Aristóteles, claro. pero la elección es un acto de la voluntad. Luego, la determinación de la potencia en orden al ejercicio del acto siempre tiene lugar en virtud del imperio o moción de la voluntad que elige, y así toda la libertad de dicho acto procede formalmente de la voluntad y no del entendimiento. Y lo mismo se concluye, con mayor razón, cuando la elección no versa únicamente sobre el ejercicio del acto intelectual, sino también sobre su especie, como cuando alguien elige creer firmemente más bien que no creer o dudar, porque es preciso que esto se lleve a cabo por la voluntad que determina al entendimiento, como dijo acertadamente Santo Tomás. Pensemos que sí. 21. El uso de razón es la raíz de la libertad. Así pues, con la demostración de esta parte queda en primer lugar suficientemente refutada la opinión de Durando. En efecto, si el entendimiento no es formalmente libre, el libre albedrío no puede consistir formalmente en el conjunto o agregado de ambas potencias, entendimiento y voluntad. Y digo formalmente porque radicalmente el entendimiento o razón pertenece al libre albedrío. Y en este sentido se ha dicho que el libre albedrío es la facultad de la voluntad y la razón, porque es de la voluntad formalmente y de la razón presupositiva o radicalmente. Y no es necesario discutir con Escoto, Enrique y otros que niegan que deba llamarse a la razón raíz de la libertad,
sino solo condición necesaria para la libertad, porque parece que estos autores se preocupan de la manera de hablar más que de la doctrina. Pues como el conocimiento es solo una condición necesaria previa a la abolición, por eso únicamente quieren dar al modo de conocimiento el nombre de condición necesaria para el modo de la abolición, que consiste en la libertad. Para aclarar qué puede significar razón, yo voy a decir lo que significa razón opuesto a entendimiento. 100 años después, 90 años después, en 1807, en la fenomenología de espíritu. Razón es saber que somos, ¿cómo era? Que somos toda realidad, que nosotros somos toda realidad y que toda realidad somos nosotros, que somos la fuente que se autocrea. Esto empieza la razón es una figura que surge en el capítulo quinto de la fenomenología del espíritu, porque colocar la razón como el fundamento de todo, Aristóteles sabe que antes no se hacía, bueno, lo que no sabe es que Suárez le ha resuelto la papeleta, ¿no? Y eh, Apágale el micro tú. ¿cómo se Que hace? creo que puedes, ¿no? Sí, ya está. Entonces, saber que nosotros somos toda realidad, o sea, que toda realidad somos nosotros, o sea, que somos el ser que se autoproduce. El entendimiento es conocer cómo somos, el entendimiento es investigar científicamente, todo eso, ¿no? Pero, y que la razón esté colocada como lo fundamental en la historia de la humanidad hasta la modernidad, que es capítulo quinto, porque la fenomenología del espíritu es el desarrollo el saber de la experiencia de la conciencia, ¿no? Los golpes que se lleva el ser humano a lo largo de la historia que le van enseñando a través de las... Bueno, es histórico, es un libro histórico de pensamiento. Antes no es así. Si tenemos en cuenta que llama razón al saber que nosotros somos el ser que se autoconstituye, razón es el nombre que recibe nuestra capacidad constituyente, nuestra capacidad voluntaria de autoproducirnos. Entonces, el entendimiento estará subordinado a eso, claro. Porque, ¿qué es lo bueno? Lo bueno será lo que decidamos que es lo bueno, entre todos. El mundo nuevo que saquemos entre todos. Que constantemente estará... Entonces lo podemos investigar una vez lo hemos producido, pero ese es el orden, ¿no? Hasta entonces todavía no se tenía esto claro. No sé si esto permite entender los dos, 100 años más allá, pero la diferencia entre entendimiento y razón, que en alemán es Verstand, entendimiento, Vernunft, razón. Esto es. Pero puede decirse muy bien que la raíz de la libertad es el uso de la razón o inteligencia. Porque si hablamos de las potencias mismas, las potencias apetitivas siguen a las cognoscitivas, de manera que aun cuando la raíz de éstas sea el alma, sin embargo, inmediatamente es raíz de la potencia cognoscitiva y mediante ella de la apetitiva. De esta manera, el apetito más perfecto radica próximamente en la potencia cognoscitiva más perfecta. Luego también, esta perfección formal de la libertad procede de la perfección de entender o de razonar. Por tanto, así como una pasión es raíz de otra, así también se dirá que la libertad de la voluntad radica en la inteligencia de la razón. Y la misma proporción se da entre los actos, pues que, así como hay un orden esencial entre las potencias, igualmente lo hay entre sus actos, y porque moralmente aquella es una causalidad per se, pero el fundamento de todo el orden moral es la libertad. Por eso también la indiferencia en los actos de la voluntad proviene del juicio, de la razón, como enseña con acierto Santo Tomás. El fundamento de todo orden moral es la libertad. O sea, el fundamento de todo orden moral no es un código, es la libertad. Esto, ahí queda eso torero, ¿no? O sea, contra esto el tuciorismo, todo lo que se quiera. Aquí la minus probabilis, ¿no? La moral, el saber. Ahí queda eso, ¿no? O sea, es que a lo tonto, bueno, es de una absoluta, o sea, así, del tono este bajo, es demoledor, está construyendo una nueva cultura material. La cultura material
una concepción del ser humano, una concepción de la civilización, como autocreación nuestra, ¿no? Si no fuéramos autocreación nuestra, tendríamos que optar por el modelo determinado. Y nuestra moral estaría supeditada a ese modelo civilizatorio existente previo. No sé, como se vivía en Barcelona en el siglo XVI, así tendría que vivir un chino de Pekín, ¿no? No hay esto. Bueno, con todo, son morales y libertades de comunidad. O sea, boulesis y proairesis son cosas, la praxis, todo esto es para actividad. Hablar de potencia es actividad. No estamos hablando de estudios, ¿no? De teorías, sino de actividad. La actividad se genera y la boulesis y la proairesis son deliberaciones en comunidad. En comunidad. Uno puede deliberar consigo mismo, pero no es a lo que está, y lo sabe este señor. Pero estamos hablando de la deliberación de la comunidad y de la elección de la comunidad. Entonces, una vez constituimos, bueno, ya está, ya está. Esto. Iba a colocar. Bueno, no, ya está, ya está. Y en otros lugares antes citados, a quien siguen los tomistas en los mismos pasajes, y Soncinas y Abelo, Dos veces en el texto de hoy dice los tomistas. los tomistas. No dice decimos los tomistas, dicen los tomistas, dos veces en el texto de hoy. Dicen los tomistas, dicen los tomistas. No dice decimos los tomistas. Y Soncinas y Abello y otros. 22. Únicamente conviene observar que los autores aludidos dicen muchas veces que la indiferencia del acto voluntario nace de la indiferencia del juicio de la razón, y en esa expresión debe evitarse la equivocidad del término indiferencia, porque atribuido a la voluntad en la potencia misma significa la libertad formal o poder para una u otra cosa, mientras que en su acto significa la inmediata relación a la potencia que realiza el acto, con potestad próxima para su opuesto. Por eso, si se afirma en el mismo sentido que la indiferencia del acto de la voluntad procede de la indiferencia del juicio, la sentencia no es cierta porque en el juicio, en cuanto precede a la voluntad, no puede darse esta indiferencia formal, según se ha demostrado. Consiguientemente, debe tomarse en sentido distinto la indiferencia que se atribuye al juicio como raíz de la libertad y puede llamarse indiferencia no formal, sino objetiva, pues como el juicio de la razón a causa de su perfección y amplitud propone en el objeto varias razones de conveniencia o disconveniencia y de manera semejante no siempre propone un medio como necesario, sino como indiferente, ya que además de discernir su grado de utilidad y de dificultad, al mismo tiempo descubre o propone otros medios, por eso es fundamento de la elección libre de la voluntad. Pero que en el juicio... perdón. Los objetos son indiferentes, ¿eh? No que haya que no se pueda predecir, o sea, no se pueda saber si mi acción va a ser capaz de conseguir el objeto de que la batalla con la que defiendo Atenas sea, que el objeto es indiferente quiere decir que el fundamento axiológico de valor puede cambiar, puede ser uno, puede ser otro. En un mundo donde la axiología de valor está determinada por naturaleza, los objetos están encaminados bien ya. Y, espera, un momento. ¿Cómo le puedo dar voz a... Donde las aprieta. Aquí abajo. Es que hay un... Ahora. Sí. Bueno, eso. O sea, que haya una ambigüedad de valor de cada uno de los objetos a conseguir y no una ambigüedad de valor en el acto que a mí me lleva a conseguir ese objeto, significa que hay una ambigüedad, que todo depende del mundo existente, de la totalidad, de lo que llamamos vida buena, de la vida buena, de la eudaimonía, del proyecto bueno de vida, del bios, también llamado bios. Para Aristóteles esto no es posible pensarlo como
varios bios posibles alternativos generados por nosotros. No hay esto, no hay esto. Un bios bueno puede deteriorarse y una polis puede desaparecer, pero no la idea de que podemos generar y producir mundos distintos, sucesivos, sin que uno sea el deterioro del anterior o inferior al anterior. La historicidad no es posible. No, no, no la... Y aquí estamos en la contingencia de los mundos, de los mundos. Puede haber mundos distintos, contingencia de los mundos posibles. O sea, esta es lo que estamos aquí. eh, que es aquello que en Curi Camacho vimos al revés. En lugar de explicarnos que este era el problema que se juzgaba, se va a una cuestión que seguro que para ellos era muy importante, pero que es teóricamente secundaria. ¿Cómo puede Dios llegar a comprender la contingencia de los mundos posibles que no dependen de su voluntad, que no han sido creados, que no están preestablecidos? Pues la contingencia, la historicidad, ¿no? Pero el orden sería este otro, ¿no? El que hay en la metafísica. El que hay en la metafísica, ¿no? Pero que en el juicio no se da otra indiferencia o libertad necesaria resulta suficientemente claro por lo dicho arriba contra la opinión de Herbeo, y se patentiza fácilmente en la libertad divina, porque presupuesta la sola ciencia natural de todos los objetos posibles, la voluntad divina quiere libremente este o aquel objeto fuera de sí por la sola indiferencia o no necesidad de los objetos, indiferencia o no necesidad que entiende clarísima y necesariamente en virtud de su ciencia natural. 23. Así se ha dado cumplida respuesta a todos los fundamentos de Durán, porque ser potencia formalmente libre no es lo mismo que ser potencia racional, ni es algo que acompañe necesariamente a aquello, sino que únicamente acompaña a la potencia apetitiva racional. Por lo que hace a la potencia racional en cuanto tal, solo es consecuencia de ella el ser libre formal o radicalmente. Y en este sentido hay que entender que Aristóteles, en el noveno de la metafísica, donde habla indistintamente de las potencias racionales a manera de una sola cosa y únicamente pretende enseñar que en la parte racional que denominamos mente hay indiferencia en el obrar, pero como concurra a esta indiferencia cada una de las potencias de esa parte superior, no lo trata, pero lo hemos explicado nosotros. 24. En segundo término, por la demostración de la misma parte queda rechazada la segunda opinión que Perdón, nega. ¿qué página es ahora? La 380. ¿Me he saltado? Estábamos en la 385. Es 386. Soy yo Entonces, el que no encuentra. Sigue, sigue, sigue. es la 24, hemos Sí, empezado. no sé por dónde. Nada, sigue, sigue. Ya lo encuentro. En segundo término, por la demostración de la misma parte, queda rechazada la segunda opinión que negaba la libertad formal en la voluntad, pues si la libertad formal no se da en el entendimiento, según se ha probado, es preciso que esté en la voluntad, ya que de lo contrario no estaría en ningún sitio. Además, dicha sentencia es por sí misma muy improbable y ajena a cualquier opinión humana, porque todos piensan que el hombre es libre por el hecho de que, si quiere obra y si quiere deja de obrar. Por eso, también la Sagrada Escritura atribuye esta potestad de indiferencia en grado máximo a la voluntad, no teniendo necesidad sino dominio de su voluntad, e igualmente por eso toda bondad y malicia y toda razón de premio o castigo se considera que está en la voluntad, como enseñan con mayor amplitud los teólogos. Y con toda claridad, el Concilio de Trento, habiendo enseñado que cae bajo el poder del hombre el cooperar con la gracia o resistir a ella, declara expresamente que el hombre hace eso por su voluntad libre, ya sola, si resiste, ya ayudada por la gracia de Dios si coopera. Y finalmente, por esta razón, los padres antiguos llaman muchas veces al libre albedrío voluntad libre, según puede verse en San Agustín y en Damásceno, en De Fide, y también
ocasiones en que lo llaman libre albedrío de la voluntad, como es patente en San Agustín de Civitate y San Ambrosio en De Fide. 25. Y con esta parte, que la voluntad es formalmente libre, puede confirmarse la otra, a saber, que el entendimiento no es formalmente libre, ya que no deben establecerse en el hombre actos realizados por dos potencias que sean libres por sí mismos únicamente en virtud de las relaciones a sus potencias, pues de lo contrario se daría un doble desorden moral en tales actos del entendimiento y de la voluntad. Efectivamente, enseguida que el entendimiento juzgase que este objeto malo podía elegirse, en este acto considerado precisamente y con anterioridad a otro consentimiento de la voluntad, habría malicia, porque de suyo es opuesto a la razón, y por otra parte es formalmente libre. A ver, Además, antes, donde nos ha dicho, o sea, la palabra latina es habitudinus, habitudinibus. La habitudo es la costumbre, ¿eh? También, por hábito, la habitudo. O sea, estamos en el... Vale. además, en la elección de tal objeto habría una nueva malicia, ya que dicha elección es un nuevo acto libre que el hombre podría evitar y que versa sobre un objeto contrario a la razón. Y en el caso de que manteniéndose aquel juicio todavía no consintiese la voluntad, con todo el hombre sería digno de represión por razón de tal juicio, no por razón de alguna voluntad anterior, formal o virtual, sino precisamente a causa de la libertad del entendimiento. Y por la misma razón, la inconsideración o el error podría ser culpable desde el punto de vista del entendimiento, solo sin intervención de la voluntad. Cosas todas que son absurdas, pues no hay nada más contradictorio que la existencia del pecado sin lo voluntario. Consiguientemente, así como en el hombre, no se da otra bondad o malicia moral de carácter formal, a no ser la que procede de la voluntad, así tampoco se da otra potencia formalmente libre fuera de la voluntad. Y esto no atenta contra la perfección del entendimiento, ya que en absoluto constituye mayor perfección el ser regla de la voluntad y es incompatible con esa perfección la libertad radicada formalmente en la misma potencia, no sólo porque la regla debe ser cierta y de suyo inmutable, sino también porque aquella operación, que es regla, no lo es por una inclinación y tendencia a la cosa regulada, sino por cierta adecuación a ella, adecuación que no es indiferente, sino cierta y determinada. Pero la voluntad, que es como ciega, necesita la regla o dirección del entendimiento. Ahora bien, como tiende a su objeto por una inclinación voluntaria perfecta, es capaz de libertad. Y en esto puede aventajar relativamente el entendimiento, aunque absolutamente sea inferior en perfección. A ver, aquí hay... esto es tremendo porque aquí está Kant, que si me dijeran que Kant, el entendimiento sin la razón es ciego, la razón sin no sé qué es no sé qué. Eso es una... Está aquí, ¿eh? Está aquí. Y, y el elogio del entendimiento que se acaba de marcar aquí Suárez está en el prólogo de Hegel. El entendimiento, esa potencia analítica que tenemos, la potencia analítica que tenemos, la potencia de separar, un elogio desmesurado. Luego dirá que es la razón lo más importante. Estamos en las praxeologías, ¿no? En Hegel. Bueno, pues esto está aquí en 1617. No me acuerdo cuándo se escribe esto, cuándo se imprime. 1612, no me acuerdo, 1605, no me acuerdo. Se muere no, me parece que se muere en el 17. Bueno, pues, está ahí. Sección sexta. Modalidad de la determinación de la causa libre por el juicio de la razón. Primera opinión. Sin embargo, todavía nos falta responder a la dificultad propuesta en favor de la segunda opinión, que está exigiendo una cuestión distinta, a saber, de qué modo es determinada la voluntad por la razón cuando quiere libremente. A este respecto, los discípulos de Santo Tomás, antes citados, y otros más modernos,
mantienen con toda decisión que la voluntad no puede ser determinada al acto libre si no precede en el entendimiento un juicio práctico definido o, según dicen otros, un imperio en virtud del cual, aquí y ahora, ponderadas todas las circunstancias, profiera una sentencia definida de que el hombre debe elegir esto o lleve a cabo un impulso que se exprese con la fórmula haz esto. El fundamento puede estar en que la voluntad no tiene posibilidad de ser atraída sino hacia un objeto conocido y propuesto por la razón, puesto que es un apetito racional, como consta por el libro tercero de la Ética. Los fines no se delibera sobre los fines, no se delibera sobre la eticidad. El entendimiento te dice esto es lo que nos lleva, lo que es bueno para aguantar eso. O sea, es de nuevo la ética, ¿no? Y él dice, no, nosotros deliberamos sobre los fines. Aristóteles y Santo Tomás nos lo ha dicho antes, consideran que se delibera sobre el objeto pero no sobre los fines. Y él dice, sí, yo creo que se delibera sobre los fines, sobre la eticidad, las producimos. Bueno, pues aquí está ese tema, el fundamento. Consiguientemente, mientras la razón no juzgue de manera determinada lo que debe elegirse, la voluntad no puede elegir, de lo contrario tendería a un objeto desconocido, ya que no se da conocimiento verdadero sin juicio, pues mediante la simple aprehensión todavía no se conoce si una cosa es tal o no lo es. Luego, inversamente, cuando se da el juicio definido, esto debe elegirse, la voluntad no puede dejar de elegir, pues de no ser así también entonces se dejaría llevar sin razón y formalmente, o al menos virtualmente, sería arrastrada a lo desconocido, porque al no elegir rechaza ese objeto por un acto formal o virtual, o bien no quiere adoptar tal medio sin ninguna razón o juicio. Por consiguiente, es contradictorio que la voluntad obre así. Quizá por eso dijo San Bernardo que la voluntad está siempre emparentada con la razón, pues aunque no siempre se mueva por la razón, nunca empero se mueve sin ella. 2. Segunda opinión. Pero esta opinión no agrada a Enrique ni a Escoto y sus discípulos, como resulta claro por los lugares citados y por Antonio Andrés en Metafísica. Y en verdad, la razón insinuada en la sección anterior, al exponer la segunda sentencia, es irrebatible a mi juicio, porque si aquel juicio de la razón se preexige de tal manera para obrar que en su género es causa necesaria para el acto libre de la voluntad, y puesto tal juicio la voluntad no puede dejar de consentir en él, entonces la voluntad no es una potencia tal que, puestos absolutamente todos los prerequisitos para la operación, pueda querer y no querer, luego no es una potencia libre. Toda la deducción parece evidente de acuerdo con los principios antes demostrados, y se explica más aún, puesto el juicio, la voluntad quiere necesariamente en sentido compuesto, como suele llamarse, y esto lo conceden fácilmente los autores de aquella opinión, hasta el punto de que Medina, después de la segunda conclusión, dice que existiendo un imperio eficaz por parte del entendimiento, no queda a la voluntad ninguna libertad para contradecirlo. Y añade que el imperio no recibe esta eficacia de la indicada voluntad hablando en absoluto, porque no pudiendo darse un proceso al infinito, necesariamente se ha de llegar a un imperio del entendimiento que proceda a toda acción de la voluntad y que arrastre eficazmente consigo a la voluntad. Bueno, Y aquí Bellarmino. ahora se discute con una persona a la que aprecia mucho, que está vivo, Belarmino. Y Bellarmino, que defiende esa opinión, dice en el libro de Gracia del Libero Arbitrio que si así como la voluntad de los bienaventurados está determinada a amar a Dios, una vez puesta la visión de Dios igualmente en la elección de cualquier cosa particular, la voluntad está determinada a una sola cosa en cuanto a la especificación y en cuanto al ejercicio, y en realidad elegirá necesariamente cuando esté presente un juicio práctico particular que dicte de manera absoluta, aquí y ahora, después de considerar todas las circunstancias, que esto debe elegirse. 3. Pero entonces, pregunto de nuevo, si este juicio es absoluta y simplemente necesario, de suerte que sea proferido por el entendimiento en virtud del solo objeto y medio evidente o merced a otra causa que mueve necesariamente al entendimiento
en orden a tal juicio, o si, por el contrario, es un acto simplemente libre. Si se afirma lo primero, es evidente que se destruye el uso de la libertad, ya que tal uso no se distingue ni en la realización del juicio mismo, ni en el acto de la voluntad, que es consecuencia necesaria de él. Tampoco sirve de nada aquí el sentido compuesto, porque aquella suposición con la que se integra necesariamente el acto es de suyo simplemente necesaria y no libre, y es antecedente como causa que obliga al acto subsiguiente. Y ese modo de composición se encuentra en el amor beatífico, sin que pueda el acto de la voluntad ser necesario de otra manera. En cambio, si se afirma que aquel juicio es libre, como determina concediendo después de inútiles y oscuras distinciones y Abello en metafísica, pregunto también si dicho juicio es libre elicitivamente en virtud del entendimiento o imperativamente en virtud de la voluntad. Lo primero no puede afirmarse según la opinión con la que estamos de acuerdo quienes discutimos este punto, de que el entendimiento no es una potencia formalmente libre. Mas, si se dice lo segundo, o se procede hasta el infinito, o se destruye por completo aquella opinión, pues con referencia a ese acto de la voluntad que determina el entendimiento a tal juicio, pregunto si es determinado por otro juicio del entendimiento y a propósito de él se planteará la misma cuestión y así se procederá al infinito. Si por el contrario, aquel acto libre de la voluntad no procede de la determinación de un juicio semejante anterior, se extraen dos conclusiones opuestas a dicha opinión. Primera, que la voluntad no es determinada en todos sus actos libres por el juicio del entendimiento. Segunda, que nunca es determinada de ese modo, sino en virtud de alguna volición libre anterior, gracias a la cual se siguen las demás cosas y de la cual participan su libertad. 4. Quizá diga alguno que dándose dicho juicio es imposible que la voluntad no consienta, pero que la voluntad pueda eliminar ese juicio y por ello su acto es libre y no necesario. Mas esta respuesta no satisface el argumento propuesto, sino que admite tácita e implícitamente que dicho juicio es libre. De lo contrario, la voluntad no podría suprimirlo. Pero no explica en virtud de qué voluntad es libre desde el principio. Pues no basta con decir que es libre indirectamente, porque la voluntad no lo impidió, ya porque la voluntad pudo realizar al menos una volición libre con la que impidiese dicho juicio, y acerca de esa volición se repite el mismo argumento, ya también porque aun cuando para la negación del acto pueda quizá bastar el voluntario indirecto, sin embargo para el ejercicio positivo del acto libre e imperado no basta, sino que se precisa un acto formalmente libre que impere y determine a la potencia. Además, otra evasiva que puede tomarse del Iabello en el lugar Digamos que antes. el acto determina la potencia, ¿eh? O sea, ya estamos en la inversión. Si se supone el esquema potencia-acto, el acto determina la potencia. ¿Eh? Bueno, o sea, bueno, de hecho, ya digo, en el Aristóteles el acto crea la potencia, el acto crea la facultad, la dynamis. Nos hacemos citaristas tocando la cítara, nos hacemos constructores de casas construyendo casas. Desarrollamos la dynamis, la capacidad práctica y aprendemos. Es algo que solo se aprende haciéndolo, ¿no? En contrapartida, no se puede estudiar, se practica, pero no se puede estudiar en libros. La matemática sí, esto no. Y a la finura que se elabora por experiencia, se le llama prudentia. Bueno, en latín prudencia, en griego phronesis. Y la phronesis es como la virtud de tener tacto. Hay personas que sí tienen tacto, otras tienen menos tacto. El tacto no se puede estudiar en un libro cómo se tiene tacto. Bueno, esto es lo que estudia. Estas son las virtudes dianoéticas, que son el uso adecuado de las virtudes prácticas, de las capacidades prácticas
culturales. Bueno, esto es otro de los capítulos de la ética nicomaquia, ¿no? De la centralidad importante de los capítulos importantes de la ética nicomaquia, que es un libro, es maravilloso, vaya, y es sencillo y bueno, sí. En el lugar antes citado, no debilita la fuerza del argumento. Dice, en efecto, que aquel juicio es libre radicalmente, lo cual le viene del entendimiento y no de la voluntad. Pero esto no es responder al dilema establecido, sino evitarlo, porque ser libre radicalmente no es otra cosa que ser raíz de la libertad, que se da en la voluntad, y no se pregunta por eso, sino por la libertad formal, porque el mismo acto del entendimiento, que es raíz del acto de la voluntad, es verdadera y formalmente realizado por su potencia, y acerca de él se pregunta si es realizado por la potencia de manera necesaria o con indiferencia. Otros contestan distinguiendo entre juicio especulativo y práctico, porque no es el especulativo, sino el práctico, el que determina la voluntad. Y dicen que este es libre, aunque el especulativo sea natural, pero esto no quita fuerza a la dificultad propuesta, porque si, puesto todo el juicio especulativo sobre la conveniencia, utilidad, honestidad o torpeza del objeto, y sobre otras razones o circunstancias, el juicio práctico de que se debe amar o elegir tal cosa es libre, se repite a propósito de él todo el argumento hecho, a ver por quién es determinado el entendimiento en orden a tal juicio. Si por el entendimiento, entonces el entendimiento es libre; si por la voluntad, ¿quién determina esta? Y de esta manera se concluye que la primera determinación libre de la voluntad se realiza si tal juicio, y que no hay ningún juicio que determine completamente a la voluntad a algún acto, a no ser en virtud de una abolición anterior. Quinta. Tercera opinión. Finalmente, dicen algunos que aquel juicio práctico es libre en virtud de la voluntad que ama dicho objeto, y que la voluntad, por su parte, ama dicho objeto en virtud de tal juicio, y que esos dos actos son, cada uno con respecto al otro, causa en diverso orden de causalidad, porque, por una parte, la voluntad determina al entendimiento para que juzgue prácticamente de esa manera, y, por otra, al entendimiento determina la voluntad a que quiera tal cosa. Y no es contradictorio, afirman, que esas dos cosas se precedan y se sigan una a otra, ya que ello ocurre en órdenes diversos de causalidad, porque la voluntad determina el entendimiento eficientemente, mientras que el entendimiento determina la voluntad finalmente. Pero esta doctrina no me resulta aceptable, primeramente porque no se apoya en ninguna razón ni es necesaria para nada, y por otra parte apenas puede entenderse esa mutua prioridad y moción entre aquellos dos actos. En segundo lugar, demuestro que es imposible en todo acto vital la suficiente aplicación del objeto necesario para el acto, precede absolutamente y en cualquier orden de causalidad a tal acto, y no puede suceder que la misma aplicación del objeto provenga eficientemente del acto al cual se ordena, pero el juicio de la razón se requiere para el acto de la voluntad en cuanto aplica el objeto. Luego es imposible que el juicio de la razón necesario para el acto de la voluntad provenga eficientemente de ese mismo acto. La mayor puede probarse por inducción en todos los demás actos vitales distintos de aquel de que tratamos, y puede tomarse un argumento proposicional de los actos naturales, porque es imposible que un agente que necesita un paciente para obrar no suponga absolutamente y en todo orden de causalidad la aplicación del paciente a tal acción, o que se aplique el paciente mediante esa misma acción. Y puede darse como razón que el agente es impotente para obrar si no es sobre una materia aplicada. Luego es imposible que mediante para obrar si no es sobre una materia aplicada. Luego es imposible que mediante esa misma acción realice la aplicación, sino que debe suponerla de manera absoluta. Además, porque de lo contrario tal acción, en cuanto es aplicativa del paciente, no versaría sobre el paciente en cuanto aplicado, sino en cuanto distante, cosa que vamos a explicar más ampliamente enseguida a propósito de la cuestión de que tratamos. 6.
La menor del primer silogismo es cierta en virtud del principio de que no se quiere nada que no se haya conocido previamente. Y si alguno pretende que el juicio de la razón no es sólo una condición y aplicación del objeto, sino también un principio que realiza juntamente con la voluntad su acto, no aminora sino que aumenta la fuerza del argumento, porque será más contradictorio que ese juicio proceda eficazmente de la moción del acto de la voluntad por el hecho de que se dice que ese mismo juicio es principio eficiente de tal acto de tal voluntad. Y se confirma además, en primer lugar, porque la voluntad no aplica ninguna potencia a su acto, sino queriendo dicho acto. Luego, si la voluntad aplica directamente el entendimiento a ese juicio, lo hará mediante un acto con el que quiere que el entendimiento juzgue aquello. Por tanto, ¿qué es lo que se mueve a la voluntad a querer esto? ¿Qué es lo que mueve a la voluntad? ¿Qué es lo que mueve a la voluntad a El, querer esto? el entendimiento se pone en obra cuando queremos ponerlo en obra para saber de algo, pero entonces ya estamos sabiendo de algo, ¿vale? ¿Otro juicio anterior o el mismo que se va a querer? Si es otro, entonces la voluntad no es determinada a ese acto, no es determinada a ese acto por el juicio que quiere, sino por el anterior. Si es ese mismo, entonces dicho juicio mueve a la voluntad por modo de objeto antes de que sobre él se haya juzgado de ninguna manera. Se confirma, en segundo lugar, porque de lo contrario el primer acto del entendimiento podría proceder de la voluntad misma, lo cual se opone a la opinión general fundada en el principio, no se quiere nada que no se haya conocido antes. Y se demuestra la consecuencia porque también podría decirse del primer acto del entendimiento que es libre y voluntario en virtud de la moción de la voluntad y no obstante en su género es causa de ese mismo acto de la voluntad en virtud del cual es por su parte voluntario. Y si esto resulta imposible en el primer acto, como ciertamente resulta, no se debe a que es simplemente primero, sino a que es causa del acto de la voluntad de tal modo que simplemente, y en todo orden de causalidad, se supone con anterioridad a él. Pero esta razón es válida a propósito de cualquier otro acto. Consiguientemente, nunca puede ocurrir que el juicio del entendimiento sea libre en virtud de un acto de la voluntad que sigue a dicho juicio. O de otra manera, no puede suceder que la voluntad sea determinada a un acto libre por el juicio que nace del mismo acto libre. Y en este sentido, lo que acontece es que es determinada por un juicio totalmente necesario, lo cual repugna a la libertad, o que la determinación libre no procede de tal juicio, y esto es lo que se pretendía. Solución de la cuestión. 7. Así pues, por razón de estas dificultades, estimo que para la determinación libre de la voluntad no resulta necesario tal juicio práctico que la determine totalmente. Además del razonamiento hecho, que parece ser a posteriori y por los inconvenientes, puede esto explicarse a priori y por la realidad misma, ya que el juicio del entendimiento no mueve a la voluntad sino es mediante el objeto que propone, pero el objeto propuesto no siempre infiere necesidad a la voluntad o la determina a una sola cosa, ni es esto necesario para que la voluntad pueda tender al objeto. Luego tampoco es necesaria por parte del juicio y ni siquiera es posible tal determinación. Se demuestra la mayor porque o el juicio mueve únicamente en razón de objeto o el mismo, por su propia razón, tiene una peculiar eficacia para determinar a la voluntad. Esto último. Hay una desvinculación de los objetos respecto del mundo. Ahora me acuerdo solamente de un caso que pone Sacristán en el prólogo antidurín. La ley de la palanca, o sea, sería el juicio ve la ley de la palanca y nos dice tenemos que obrar así. Y Sacristán dice, pero con la ley de la palanca se pueden fabricar palancas o se pueden fabricar gatos. O sea, la ley de la palanca no obliga a actuar de una determinada manera. La voluntad la aplicará como quiera. Hay una desvinculación de todo objeto respecto del contexto incluso en el que se ha producido. Esto no viene de Aristóteles,
Pero eso respecto al contexto genético. Perdón, sí que viene, pero no viene de Aristóteles entendido como históricamente. Históricamente sería que a Aristóteles le dijéramos, la escritura se crea en Babilonia. Por lo tanto, la escritura es antidemocrática y aristocrática. Y Aristóteles dijera, pero el objeto de la escritura se desvincula del contexto, se democratiza y nos hace más poderosos a todos. Aristóteles diría, la escritura la poseemos todos y podemos escribir lo que queramos con ella, insultarnos o amarnos. Pero lo de los contextos históricos no lo llegaría a pillar, ¿eh? A esto me refiero, ¿no? Esto último no puede afirmarse ya por tal eficacia, estaría en contradicción con la libertad de la voluntad. Según se ha dicho, ya también porque tal manera de mover es ajena a la función del entendimiento, función que consiste en iluminar y dirigir y regular las operaciones de la voluntad. Ya finalmente porque dicha manera de mover es propia de la voluntad, que ha sido dada especialmente para este fin, a saber, para mover eficientemente a las demás potencias en cuanto al ejercicio. Luego, no puede suceder que el entendimiento, el cual es movido eficientemente por la voluntad, mueva por su parte a la voluntad de igual manera. Así lo enseña expresamente Santo Tomás. 8. Mas algunos oponen que el entendimiento mueva eficazmente a la voluntad en orden a la operación por el imperio práctico. Se responde que el imperio práctico del entendimiento, en virtud del cual se entiende que uno se impera a sí mismo o a su voluntad, no es algo distinto del juicio perfectamente práctico y totalmente definido con todas las circunstancias. Y no es posible entender en el entendimiento un acto que impulse a la voluntad si no es por modo del juicio, como tampoco se entiende el imperio sobre otros si no es por modo de locución que intime lo que debe hacerse. Y cualquier otra cosa que se imagine en el entendimiento se afirmará gratuitamente, no podrá explicarse en qué consiste y será ajena a la razón del entendimiento, el cual es esencial y adecuadamente una potencia cognoscitiva y judicativa. Por eso no puede realizar un acto sino por modo de aprehensión o de juicio. Consiguientemente, como este imperio de que tratamos no es una mera aprehensión, según es evidente de suyo, no puede ser más que un juicio práctico. Y Aristóteles o Santo Tomás nunca explican racionalmente el imperio, sino por modo de juicio completamente práctico, como se trata por extenso. Así pues, este juicio únicamente mueve de suyo en calidad de objeto, como se ha explicado. Y Estamos se, en una praxeología, ¿eh? O sea, el entendimiento que se elaboraría teoría, si fuera el entendimiento lo que estuviera por encima, sería la elaboración teorética. No, no, no. Es una potencia no es una. El entendimiento es judicativo y cognoscitivo, pero el imperio es la praxis. Por lo tanto, estamos en otra cosa. Eh, Consiguiente, como el imperio de que tratamos es una mera, según es evidente de suyo, no puede ser más que un juicio. Y el imperio, sino por modo de juicio completamente práctico, como se trata por extenso. Es práctico, no teórico. La matriz en la que se integran estas cosas es la actividad. Estamos hablando de la actividad. Y el giro es que el giro noseológico, claro, para ellos el giro noseológico comienza, no se ha producido. El giro noseológico comienza con Kant, ¿eh? Y es la capacidad de construir pensamiento, en todo caso. Bueno, el saber como el considerar que el saber fundamental es la teoría es una es posterior a todo esto. Es incluso, no está en las praxeologías. El saber fundamental de la praxeología es la experiencia práctica, el hacer, el saber hacer y la experiencia que sale de eso. Y sobre eso, sobre ese chasis, montaremos teoría, el conocimiento que nos aporte, el propio conocimiento será sobre lo que hemos producido, bueno, todas estas cosas, ¿no? Este es el orden que está aquí, ¿no? En este sentido, para un noseólogo,
un epistemólogo, la teoría política, tiene que estar guiada por la teoría política. Para esta gente, la teoría les dice que que la praxis y la experiencia práctica del desarrollo de capacidades activas es lo que debe guiar la acción. Pero esto pone en solfa el papel del partido de vanguardia. No sé si tengo, a ver, lo digo todo, para decirlo todo, para decirlo todo. Venga, vamos allá. Y si a veces parece que impulsa eficazmente, solo es en virtud de algún acto eficaz de la misma voluntad que se dio anteriormente, porque si la voluntad se propuso eficazmente o intentó conseguir este fin o escogió emplear tal medio, el entendimiento, llegada la ocasión, juzga aquí y ahora que absolutamente debe hacerse esto, supuesta la voluntad anterior. Y entonces la voluntad queda completamente determinada, no tanto por el juicio como por sí misma. Señal de ello es que no se determina de manera absoluta, sino cuasi condicional, a saber, siempre que quiera perseverar en la intención o elección hecha. Por eso, si la voluntad quiere antes retroceder, puede hacerlo e impedir ese imperio. En cambio, cuando no precede tal voluntad eficaz, es imposible que el imperio del enfrentamiento tenga ese poder impulsivo eficaz, pues de lo contrario destruiría la libertad de la voluntad y la alabanza o la represión no debería atribuirse a la voluntad, sino al entendimiento. Esto es lo que admite en último término Medina por la autoridad de Santo Tomás. 9. Queda por demostrar la segunda parte, a saber que la voluntad no siempre es determinada a una sola cosa por el objeto propuesto. Esta parte es cierta y la admiten todos. La prueba ex professo Santo Tomás, en efecto, tanto da decir que la voluntad no es movida necesariamente por otra cosa como decir que no es determinada una sola cosa por ella, según demuestran los argumentos arriba aducidos. Pero es cierto que no es movida necesariamente por todos los objetos, luego tampoco es determinada a una sola cosa. Consiguientemente, solo en el cielo será determinada a una sola cosa, en cuanto al ejercicio por la infinita bondad de Dios, claramente intuido según la doctrina común. En cambio, por lo que hace a la especificación, es determinada por el bien en general o por otros objetos semejantes, como diremos después, pero no por todos, ya que no en todos aparece alguna razón necesaria de bondad, o no aparece una bondad tal que no lleve aneja alguna malicia o desventaja o algún defecto. Pero aunque el objeto no determine de esa manera la voluntad, puede ser de tal modo suficiente para excitarla o estimularla que ella misma por su libertad se determine o tienda a él, ya que si en el objeto se representa alguna razón de bondad, esta es de suyo suficiente para mover la voluntad. Luego esa determinación no es necesaria para que la voluntad se mueva. Respuesta a los fundamentos contrarios. 10. Con esto no solo queda probada nuestra opinión, sino que también se ha dado respuesta a los fundamentos de la opinión contraria. Efectivamente, del hecho de que la voluntad no puede ser movida hacia lo desconocido, solo resulta que es necesario el juicio del entendimiento para que la voluntad a una sola cosa, sola cosa. Esto lo dijo elegantemente San Bernardo con la voluntad solo... con las siguientes palabras. La razón ha sido dada a la voluntad para que la instruya, no para que la destruya, pero la destruiría si la impusiese alguna necesidad para que se desenvolviese a su antojo. Por eso, cuando en el argumento se dice que es necesario que el entendimiento juzgue primero lo que se debe elegir, la proposición puede ser ambigua. Porque si el sentido es que debe juzgar primeramente la bondad, la utilidad o la conveniencia que tiene el medio que se va a elegir y la elección misma, la proposición es verdadera. Mas si el sentido es que primeramente debe juzgarse en absoluto y que debe elegirse esto absolutamente, es falsa. Porque significa que ponderadas y consideradas todas las circunstancias, aquí y ahora resulta ya necesario por alguna razón elegir esto, por lo cual debe elegirse absolutamente. Pero no hay ninguna razón por la que tal juicio sea necesario con anterioridad a toda elección. Es más,
Esto repugna a la libertad de la elección, según se ha demostrado. Luego es suficiente el juicio por el que un medio se juzga útil y, examinadas todas las circunstancias, apto para poder ser elegido. Y lo mismo ocurre con cualquier objeto bueno que se juzgue suficientemente bueno para poder ser amado. En efecto, así como para que la vista pueda moverse hacia un objeto, no es preciso que se aplique en cuanto visto o en cuanto que se debe ver, sino en cuanto visible, de igual manera para que la voluntad sea movida por un objeto. Basta con que se le proponga como amable, aunque no se juzgue que deba elegirse absolutamente. Amable en el sentido de que puede ser amado, pero eso no obliga a amar. O sea, es más, bueno, el ser se dice de muchas maneras, eso es una frase de Aristóteles, ¿no? Toda cosa tiene múltiples posibilidades de relación. Bueno, 11. Se aclara esto. En primer lugar, acerca de la voluntad y el entendimiento de Dios, pues para que Dios en su eternidad quiera libre y determinadamente algo fuera de sí, no es preciso que con anterioridad a toda determinación libre preceda en el entendimiento divino según nuestro modo de entender. Este juicio, yo tengo que amar o elegir absolutamente esto, pues tal juicio sería temerario, infundado y en rigor falso, por implicar que tal objeto fuera de Dios es con respecto a él de alguna manera necesario. Consiguientemente, solo precede al juicio de que tal objeto es conveniente o elegible. Luego, lo mismo debe entenderse acerca de la voluntad creada. En segundo lugar, se confirma y explica por qué para que la voluntad elija un medio no es preciso que el entendimiento juzgue sobre él de tal manera que no posea juicio sobre ningún otro, ya que la voluntad solo necesita el conocimiento de aquel objeto hacia el cual tiende, pero el desconocimiento o la no consideración de otro objeto no le incumbe, absolutamente hablando. Luego, si el entendimiento juzga que este medio es útil o elegible, aun juzgando al mismo tiempo que otro es útil, la voluntad puede elegir uno y no es necesario que el entendimiento juzgue antes determinadamente a propósito de uno de ellos, que debe ser elegido, ni siquiera que es más digno de elección que el otro. 12. Se responde a una objeción. Se dirá si el juicio del entendimiento es indeterminado. ¿Cómo puede ser determinada la elección de la voluntad? Se responde. No puede decirse que el juicio es indeterminado cuando mediante él se juzga de qué clase es el objeto y qué conveniencia o amabilidad posee, pero puede decirse o que el juicio es múltiple cuando acerca de varios objetos se juzga como son, o cabe decir también que es un juicio determinado acerca de un objeto indiferente, o sea, que no tiene una unión necesaria con la voluntad, aunque posea alguna bondad o conveniencia. Y esta determinación del juicio, aunque no basta para imponer necesidad a la voluntad, es, empero, suficiente para que ella, según su libertad, pueda determinarse y seguir dicho juicio. Pero se insistirá, si solo hay un juicio, la voluntad lo seguirá absolutamente, ya que no tiene otro al cual dirigirse. En cambio, si hay varios juicios, necesariamente seguirá aquel que verse sobre el medio más útil o sobre el objeto mejor, y de esta manera siempre será determinado por el juicio. Se responde, entonces, en primer lugar, que puede darse juicios acerca de medios iguales, y entonces la voluntad no podrá ser determinada por el juicio, ni quedará necesariamente en suspenso, sino que su libertad consiste precisamente en poder elegir uno y omitir el otro. Y si no puede hacer esto, no veo de qué modo pueda decirse que es libre, pero en realidad puede hacerlo, ya que es libre para poder querer lo que es bueno y no querer lo que no es necesario. Un excelente ejemplo de esta libertad lo proporciona la voluntad divina, la cual, entre esta materia y otra totalmente igual y semejante, y entre estos cielos y otros completamente iguales, y así con respecto a las demás cosas, eligió crear estos más bien que otros, lo cual no puede atribuirse a un juicio desigual, ya que ni por parte de ellos, ni por parte de Dios, hay razón alguna en la que pueda fundarse un juicio semejante que sea verdadero. Y
Consiguientemente, esa elección previa solo nace de la libre determinación de la voluntad divina. Además, incluso cuando los objetos o los medios se juzgan desiguales, considero más probable, aunque menos cierto, que la voluntad no se determina necesariamente a lo que es mejor en virtud del juicio. Se demuestra porque por el solo hecho de que ninguna de las dos cosas se propone como necesaria, la voluntad puede no amar a ninguna. Luego también puede amar indiferentemente a una de ellas, prescindiendo de la otra. Y en opinión de muchos, esto es necesario en la voluntad divina, ya que pudo hacer cosas mejores que las que hizo y sin embargo no quiso hacerlas. Por eso enseñan todos los teólogos que la encarnación de Dios fue el mejor medio de redimir a los hombres y que Dios juzgó necesariamente esto con su razón antes de quererlo, a pesar de lo cual, y manteniéndose dicho juicio, Dios pudo no querer ese medio sino otro. Consiguientemente, el juicio acerca de un medio mejor o más útil no determina la voluntad a quererlo, pero he dicho en virtud del juicio, porque en virtud de un acto o de una intención anterior de la voluntad puede ocurrir que se determine absolutamente a elegir el medio más útil, si esa mayor utilidad es necesaria para conseguir el fin, tal como se intentaba, porque en ese caso ya no es solamente más útil, sino necesario para realizar dicha intención. En cambio, si esta mayor utilidad no es necesaria para la intención del fin, el juicio acerca de ella no determinará la voluntad a que quiera absolutamente ese medio. Bueno, pero hemos dicho que el fin no está predeterminado, ¿eh? O sea, deliberamos sobre los fines también. 14. Con esto, finalmente, resulta claro que deba decirse cuando solo hay un juicio, porque aunque el entendimiento piense únicamente en un solo objeto y juzgue que dicho objeto es conveniente y digno de ser apetecido y exhorte prácticamente a la voluntad en cuanto lo es posible a que lo apetezca, todavía puede la voluntad, según su libertad, no amarlo, puesto que para no ejercer el acto precisamente no necesita otro juicio, sino que basta con que, por medio de aquel que el hombre posee actualmente, no juzgue que esté bien debe ser amado necesariamente por él aquí y ahora. Por eso, en tal caso, la voluntad puede o suspender el acto o apartar el entendimiento, al entendimiento para que no piense El en aquí y dicho. ahora está constantemente diciéndolo porque la actividad es siempre concreta, es situación concreta, elección de medios concretos para guiar una acción concreta que tiene un fin inmediato. Y puede salir bien o puede salir mal, puedes haberte equivocado, tal. Pero la acción es concreta. En este sentido, Aristóteles ha leído a Lenin, ¿eh? Análisis concreto de la situación concreta. Y no, porque no hay ciencia de los particulares. Es experiencia. La acción es situacional, concreta, aplicación de praxis, deliberación de medios, conforme al fin. O sea, aquí y ahora. Toda acción es un aquí y ahora. Toda acción. Y por eso lo que resultó bien el otro día puede no resultar bien ahora, porque las condiciones de posibilidad, que lo ha repetido varias veces, pueden haber variado. Y es la frónesis, esto no te lo garantiza la ciencia, es la frónesis, el percatarte. Pero eso no es aplicando un teorema científico. Lo que ha cambiado es la coyuntura única, singular, constantemente singular, en la que actuamos. Este es el... En dicho objeto, o aplicarlo a que investigue con mayor diligencia, o a propósito de aquel objeto, cuánta sea su bondad, y si lleva aneja alguna malicia o disconveniencia por razón de la cual pueda no solo no amarlo, sino incluso odiarlo. Consiguientemente, el juicio, en cuanto tal, nunca determina de manera absoluta a la voluntad, a no ser que, por otra parte, el objeto tenga ese poder por razón de la excelencia de su bondad, cosa que trataremos más abajo. Así pues, de este modo se resuelve perfectamente toda la dificultad propuesta y se hace una excelente defensa de nuestra libertad, además de entenderse con toda claridad de qué manera se da formalmente en la voluntad y cómo actúa el entendimiento en orden a ella y a su uso. Queda ¿Qué un os poco de parece? minutos. ¿Qué hacemos? Eso.
Yo casi que lo dejaría y empezamos ya directamente en la sección séptima, ¿no? Así Sí. no la empezamos, ¿vale? Y Y hoy es 13 y 14 es 27. Yo propondría que la próxima sesión fuera la la última última. y luego vengan las vacaciones ya y nos vemos a la Eso. vuelta. ¿Eh? Vale, Bueno, pues bueno, quedamos. voy a apagar, Ujú. salir de la reunión. Espera, no. Primero, a ver lo que tengo que hacer. Primero, cerrar la, La grabación. detener grabación.